Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Aquí estaré yo para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto, aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a estar platicando con Johan Valderrábano sobre los términos básicos de la cata de vino. Vamos a tener la cata de dos vinos. El primero va a ser Moradas de San Martín al Villarreal y vamos a terminar con el vino Enate Rosado. Antes de darle la bienvenida a Johan, me gustaría compartirles un poco sobre su formación y experiencia en el mundo del vino. Johan es licenciado de gastronomía en la Universidad del Tepeyac, realizó su formación como sommelier y también en el extranjero con la Corte de Master Sommeliers América. Es buen director de muchísimos restaurantes más importantes de la Ciudad de México, como lo es el Hotel Intercontinental en Polanco, que posee la cava más grande de América, también del Grupo Beco y restaurante Rosetta. En el año 2010 fue ganador del Joven Sommelier Mexicano y para el año 2015 como Habano Sommelier. Se desarrolla también en el área de Manager Sommelier, entrenando a distintas bodegas de América y organiza también el programa de Corte de Master Sommeliers América aquí en la Ciudad de México, y actualmente es sommelier del área de managers para México para las bodegas Enate, Laus, y también es embajador de educación de los vinos del Valle del Loire en Francia. Bienvenido, Johan, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿no? Gracias por recibirme, muchas gracias por estar en este podcast, en lo que pueda apoyar con todo gusto. Pues muchísimas gracias. Aquí ya hicimos una pequeña, breve presentación de lo mucho que haces y de lo mucho que has estudiado y aportado para el mundo del vino, así que decidí extenderte esta invitación porque creo que el término de la cata o las palabras que de repente ocupamos para describir un vino, muchas de las personas, a veces me vas a dar seguramente la razón, nos asienten la cabeza diciendo, sí, claro, entendí perfectamente el término acorchado o avinagrado, y a veces no saben exactamente cómo detectarlo en un vino. Así que creo que vamos a desarrollar este tema perfectamente para que todas las personas que nos escuchan, que se están pues iniciando en este mundo del vino, que ya tienen un poquito más de experiencia, ya tengan como más este término más fijo, o ya por lo menos le podamos dar algunos tips de cómo identificar ciertas sensaciones en el vino para cuando asistan a una cata, bueno, ya no estén tan perdidos y solamente asientan con la cabeza con ciertos términos que a veces utilizamos un poquito rebuscados, pero tratamos de hacerlo siempre un poquito más amigable y que todo el mundo nos entienda. Eso es importante, Pam, porque como dices, la gente tiene mucho temor a veces, ¿no? A no verse objetiva o profesional, y no es el caso. La realidad es que hay que sentirlo, divertirse y tomarlo con amenidad. Yo creo que el profesional del vino que enseña realmente a un sector que aprende, pues debe ser pues bien humilde, tranquilo, y explicarlo con términos bien sencillos, ¿no? Eso es lo mejor que uno puede hacer. Totalmente, yo estoy de acuerdo con eso, y los que me escuchan saben que yo siempre llevo esa bandera por delante de hacerlo lo más amigable, lo más sencillo, y como lo mencionas, ser humilde al transmitir estos conocimientos. Yo aquí hice una pequeña lista de los términos que yo considero que son los más frecuentes o los que más pues usamos para describir algún vino, y que también hay algunos que pues a veces al principio te cuesta trabajo. Pues yo lo voy a decir, cuando estaba estudiando esto hace ya algunos ayeres, había muchos términos que yo solamente me memorizaba, pero no sabía exactamente cómo era la sensación en boca de ese vino, o cómo realmente podía pues saber que el término que yo estaba diciendo era el correcto, o el que me estaban diciendo en una cata pues era esa sensación. Entonces muchos de esos términos creo que las personas a veces solamente los tienen como de memoria, pero no los identifican perfectamente. Exacto. Eso pasa para mí, ni preocuparse, porque a veces pasa que ni el que está dando la cata entiende lo que es eso, ¿no? Y eso es un total una laguna pues de desconocimiento que afecta a una cadena de personas, ¿no? Y importante saber que en esto nadie sabe todo, ¿no? Eso es bien importante, y que puedes nutrirte de muchas personas y tener incluso un juicio más objetivo con el paso del tiempo. Requiere entrenamiento, gusto y mucha experiencia. Sí, como lo dices,
mucho entrenamiento, que por eso vamos a tener hoy la cata de 2 grandes vinos con los cuales nos vamos a seguir entrenando, a seguir aprendiendo. ¿Y te parece si te voy a ir como mencionando los primeros aspectos o términos de esta cata que fui seleccionando a modo de abecedario? Seguramente se van a dar cuenta que voy de la A a la B y de repente me salto a la D o así, pero vamos a iniciar. El primero que tengo, que también es el más frecuente, el que casi siempre está presente en la mayoría de las catas, es el término de acidez o un vino ácido. ¿Cómo podrías explicarle a la persona que está haciendo esta cata esta sensación de acidez? Porque tal vez yo me voy a poner del lado de cualquier persona que tal vez no sabe del vino, vamos aquí a hacer este paréntesis, que la acidez pues básicamente la recuerdas con las sensaciones de cítricos o esta salivación, pero para las personas que ya están haciendo una cata ya más profesional, la acidez la podrían percibir de esa misma forma o no tendría nada que ver este término. Es un gran tema el que acabas de tocar, Pama, a un nivel muy sencillo. Mencionaste un punto clave, ¿no? Un cítrico. Todos en general en casa o en cualquier gastronomía, creo yo, hay elementos cítricos que detonan el término acidez. Pues la acidez en los vinos realmente es un proceso que viene del fruto. Literalmente el fruto como tal, la baya, tiene acidez. En materia de frescura en boca se pueden analizar varios puntos. Mi percepción al entrenar personas para empezar a catar, o incluso a nivel pues un poquito más profesional, es primero detectar el umbral de la acidez por medio de tu salivación. Es un gran tip. Cuando lo aprendes, ¿cómo es eso? ¿Cómo que la saliva? Pues bueno, tú pruebas un vino y empiezas a sentir que en menos de 1 o 2 segundos empieza tu torrente salival a hidratarte el paladar. Eso nos habla de una acidez bien alta, ¿no? Entonces empiezas a tener más resequedad o menos o más tiempo en explotar esa acidez con tu saliva, es decir, tarda más tiempo tu saliva en salir, pues es una acidez más media. Y de ahí vas hacia una acidez baja, que se puede producir más que nada en elementos de vinos tintos con alto nivel tánico, o vaya, también cuando hay bastante roble en su base, en su proceso. Entonces, bueno, eso deshidrata esa parte, el tanino aumenta y la acidez tiende a bajar, pero depende mucho del estilo de vino que uno está probando, ¿no? Entonces no podemos generalizar. La acidez, en el caso de lo que hoy probaremos, en vinos blancos y rosados, pues tiene que ser fresca. O sea, yo siempre menciono que aunque no seas un profesional, la gente que nos escucha, que quiera aprender de vinos, no se asuste cuando le dicen que el vino es ácido, porque a veces el profesional del vino dice, oye, te dicen, ¿cuál es el menos acidito? ¿No? ¿Cuál es el menos ácido? Y la realidad es que todos los vinos tienen acidez. Si no hay acidez, pues no es vino, ¿no? Hay que percatarse que la acidez lo tienen todos los vinos, hasta el jugo de uva, ¿no? Que no es vino comercializado. Todo tiene acidez. La acidez es la estructura de los vinos para evolucionar. ¿Qué significa eso? Para poder vivir incluso más años. Y en algunos casos, como blancos y rosados jóvenes, es la guía determinante para la frescura y la liga. Antes de eso, también explicarles que la acidez en un vino es el matrimonio perfecto para el maridaje, para el compartir alimentos. Si hay una acidez refrescante en una uva como el albariño, por ejemplo, otras uvas del mundo que tienen menos acidez como un viognier, pues estas uvas son blancas las que menciono, son 2 polos opuestos en niveles de acidez, vas a detectar y vas a entender cómo puedes hacer maridajes bien diferentes y cómo también los alimentos te complementan el tipo de vino que tú vas a comer, ¿vale? Digo comer porque el vino es comida, entonces y bebida, por supuesto, en México, pero yo lo considero un alimento y así es como es. Pero ese tip que les di creo que es lo fundamental. Creo que no lo pudiste explicar de una forma tan especial, tan técnica, pero muy fácil de entender, y creo que ya muchos podrían identificar esta acidez y perderle el miedo a la descripción de un vino ácido o esta sensación de acidez en boca. El siguiente término es el vino afrutado. ¿A qué se refiere un vino afrutado? Bueno, realmente en México es un término muy usado, no obviamente en nuestra cultura latina. Realmente es un término que al hablar de fruity character, como en inglés, o afrutado en español, a veces nos tiende a ser muy banal, nos tiende a decir todo, ¿no? Como, es afrutado, pues bueno, pues es que el vino pues viene de una uva y pues básicamente es una baya que tiene estas sensaciones de fruta, pero hay que ser un poquito más específicos hacia dónde. Yo, mi sugerencia, un vino afrutado quiere decir que para mucha gente en México, un vino afrutado significa que va ligado al azúcar residual del vino. Quiere decir que es un poco dulce o semidulce.
no necesariamente que solo huela más fruta o tenga más fruta, ¿me entiendes? O sea, todos los vinos van a oler a fruta, van a oler a maderas y sus diversos términos que tengan base a su proceso de producción, ¿verdad? Pero el término afrutado corresponde más a vinos jóvenes, usualmente a vinos que no tienen paso por barrica, que son los que más tienen elementos de fruta llamados primarios, porque carecen del roble, pero también se refuerzan, ¿no? Esas notas pues vaya, si probamos un tempranillo joven, va a ser una línea frutada, pero me gustaría que la persona cuando lo escuche tenga más dialecto hacia que las variedades de uva tienen un perfil aromático por genética. Esto es algo importantísimo, porque cuando vas aprendiendo te pierdes en un mar de vinos. Entonces este término afrutado es uno de esos que te pierden en el mar de vinos, porque es tan enorme y cualquiera que se sienta conocedor dice afrutado, y ya la hizo, ¿no? O sea, o el que dice fruta roja y fruta negra en los vinos y ya la hizo, ya es catador profesional. Para nada, o sea, lo más bonito en la gente que aprende es detectar que si te gusta un vino afrutado, muchas veces, te repito, lo ligan estos pasos que acabo de mencionar, pero la realidad es que solamente yo lo pondría más a la expresión básica de aroma y la expresión de torrente en fruta que entra al paladar llamado ataque en el punto de cata. El ataque es cuando tú pruebas un vino y sientes esa expresión de fruta consistente inmediato, como uvas que lo pueden manifestar más como un Malbec, ¿no? En Italia un Sagrantino, te puedo hablar de un Montepulciano en el centro de Italia también, y así tenemos un montón de variedades que usualmente pueden tener cáscaras un poco más gruesas. Y ahí vas empezando, ¿no? A probar los vinos y viendo su nivel de fruta. No quiere decir que otras uvas no tengan una expresión de fruta. Por eso este término es tan grande y a la vez un poquito vacío a mi punto de vista, porque te puedes perder. Tú puedes hablar de un vino frutal de Cabernet Sauvignon o Merlot en Chile y puedes hablar de un vino frutado de Pinot Noir en la Patagonia. ¿Sí me entiendes? Entonces, el ejemplo es cómo diferencias a una persona eso. Entonces la persona va a entender que todo el vino se le define afrutado y se acabó, ¿no? Entonces el afrutado es un término, repito, yo lo utilizo personalmente más en vinos extremadamente jóvenes sin barrica y trato de expresar que únicamente se refiere a esta gran frescura de fruta, a este aroma limpio de frutas y las defiendo, ¿no? Por cada tipo de uva voy desglosando qué tipo de aromas tiene un cabernet, un tempranillo, y de esa manera, aunque no sepas mucho de vino, te va a ir muy bien. O sea, eso es un gran consejo para la gente que escucha. No aprender marcas necesariamente es lo mejor. Aprender de las variedades de uva te va a llevar a ser yo creo que hasta un mejor comprador para tu casa, te va a llegar a ser un mejor entendedor de lo que a ti te gusta, y ese término afrutado te lo vas a empezar a dividir en segmentos específicos oye, no, pues es que el Carmener me supo diferente, ¿verdad? Y el Tempranillo, no, pues bien distinto. Y el Pinot Noir, pues completamente diferente. Eso es lo más básico que yo les diría, y pues ya di mi opinión en el punto. Me encanta que lo menciones, que aquí por lo menos en Latinoamérica, bueno, aquí nosotros estamos en México, y este término de afrutado sí es una constante frecuente en muchísimas personas que son sommeliers, que apenas están iniciando en el mundo del vino o que medio escucharon en alguna cata el término y ya para todo quieren un vino afrutado. Hoy después pasaremos al término de dulcecito o dulce, que ya más adelante lo vamos a desarrollar. Pero ahora vamos a continuar con el aspecto del vino, si es más astringente y áspero, que creo que aquí podría decirse que se pueden unir la aspereza o la astringencia, pero seguramente hay alguna diferencia entre estos términos. Sí, claro, a ver, la astringencia y el áspero usualmente es uno de los términos que se utiliza para definir un elemento en los vinos tintos llamado tanino. Los taninos, ya saben, les han platicado que vienen de las cáscaras de uva, se aportan durante el proceso y se reafirman en la fermentación alcohólica y se establecen con la crianza en barrica, ¿verdad? También si la barrica es nueva influye mucho porque aporta elementos llamados fenoles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También aportan textura. Entonces, ¿qué pasa? El término áspero, yo al menos a nivel profesional lo utilizo cuando tengo vinos con un tema tánico alto, lo que yo podría llamar arriba de carnoso. Para yo determinar un punto áspero, estoy hablando de un vino incluso que cuando digo esto, pues que no esté incluso listo para tomar, porque muchas veces, Pam, la gente, y lo digo abiertamente, ese término, primero defino este punto, porque los vinos en México no llegan o no tenemos la cultura todavía de tener vinos de guarda en los restaurantes, en los hoteles, y pues mucho menos en casa, ¿no? Compramos todo de añadas nuevas.
¿Qué significa? Tú te puedes tomar un gran vino, ¿no? De Bordeaux y te lo compras del año 2016, ¿no? Entonces, esos vinos, pues te lo tomas, ahí vas a encontrar el término de tanino áspero, ¿no? ¿Qué significa? Que es un tanino que realmente te quita la salivación de boca, se siente granulado tu sensación central de la textura de tu lengua y es áspero, ¿no? Sientes esa parte como la que acabas de mencionar. Es como yo lo recordaría o como yo lo definiría. Entonces, para mí es más un término de textura tánica o incluso por solo mismo en cata, textura. Pero el áspero no es un término muy amigable para los que van aprendiendo el vino porque les da miedo si no eres del estilo. Entonces, áspero, no, hombre, pues creo que me decía un cliente alguna vez, bueno, ¿ustedes qué onda? Pues lamen lijas o qué hacen, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen para determinar texturización? Pues simplemente son temas de que, pues sí, va ligado un poco a la parte empírica de la vida donde tienes esas sensaciones, ¿no? De qué es más rugoso, de qué es más texturizado. Muchos sommeliers usan el término terciopelado, ¿no? Y a veces también es otro punto como el afrutado. Todos los vinos son terciopelados, todos los vinos son frutales. Te acercas con el mismo sommelier, vas a 5 restaurantes diferentes y es el mismo término. Está rico, está bueno, está frutado, está terso, está terciopelado. Entonces, no hay cambio, ¿no? Son como cosas muy, pues a veces que faltaría empapar más, ¿no? A la capacitación, pero ya las personas pues menos van a tener acceso a esa información, ¿no? Porque pues no están estudiando esto ni se dedican. Entonces, el otro que era, Pamela, terso, áspero, ¿y qué otro? Era áspero y astringente. Astringente, bueno, la astringencia, pues repito, también va de la mano a esos niveles de tanino, a mi punto de vista, a veces también a esa conjuntación de, esa astringente es como que es un conjunto de asperezas, por llamarlo así, o de texturas, que haces que esa astringencia no sea amable en tu paladar. Entonces, cuando la palabra astringencia debe ser, a mi punto de vista, un poco moldeable, en los términos de cata. Y usualmente yo lo ligo a los vinos nuevamente jóvenes con tanino pues bastante poderoso y usualmente seguidos pues de acidez alta, seguidos de elementos, ¿sabes? Muy, vaya, no tan domados en botella o con crianza en barrica. Entonces yo diría que la astringencia debe manejarse con cuidado, pero muchos sommeliers también aquí en México lo ven astringencia alta, medio baja, ¿no? Te lo dicen siempre en sus catas. Ellos muchas veces se defienden también a eso, a qué umbral de esa texturización complementaria llega esa astringencia. Hay otros que no, hay varias o diferentes organizaciones, y eso que la gente lo sepa. No quiere decir que estos son los únicos términos. Hay muchos profesionales que tienen guiones de cata en el mundo diferentes. Algunos la astringencia ni la manifiestan, solamente manifiestan tanino, ¿no? Y el tanino puede ser medio, alto, suave o complementos de textura, como áspero, suave, terso, aterciopelado. Entonces vas jugando con eso, pero yo los pondría mucho en la tesitura de los vinos tintos, ¿vale? O algunos incluso fortificados con paso por barrica, ¿no? En algunos casos algunos blancos, pero también a mí me gusta más manejarlo cuando hay barrica con los términos de en los blancos me gusta cuando hay roble, cuando hay lías, el paso podría ser hacia la textura, incluso a los temas de untuosidad, por ejemplo. Perfecto. Aquí el siguiente término, a mí cuando estaba estudiando pues la formación de sommelier, era un término que me costó bastante trabajo comprenderlo y mucho tiempo después ya entenderlo en copa, que es el famoso bouquet. Siempre nos decían en los guiones de cata el bouquet, y eso fue hace muchos años, que siempre me causaba demasiado ruido en mi cabeza por saber pues qué era el bouquet, y pues me ponía a googlearlo y era como, bueno, una fuente dice... un ramillete de rosas, ¿no? O en la cocina, los franceses le llaman el bouquet garni, ¿no? Que usaban para algunas preparaciones en una mallita para cocinar. No, a ver, yo respeto mucho, porque yo estudié aquí en México, claro, con varios profesores que los quiero mucho hasta el día de hoy, pero también ya cuando sales del cascarón, como dicen por ahí, y viajas y le metes a la parte internacional de complementarte a la forma de catar, pues a ver, hay términos de cata como ¿no? Que bouquet pues es una palabra que pues mucho más ubicada en Europa, donde es simplemente aromas, no hay más que eso que definir, pero el bouquet es un poquito, aquí en México se utilizaba o se utiliza un poquito para verte más refinado, ¿no? Al momento de hablar de los vinos.
yo diría que eso, pues, a ver, es de cada quien, lo respeto nuevamente, yo no lo utilizo mucho, a mí me gusta hablar más franco, como te dije, más sencillo, no me gusta adornar demasiado. Yo creo que no solo lo digo yo, los grandes profesionales del mundo, que he podido yo hablar con ellos, tomar clases con ellos, estar en conferencias internacionales con ellos, todos ellos muestran que lo que hoy, incluso a nivel profesional, lo más sencillo es ser objetivo y no a redondear en tantas cosas, ¿no? Ser rimbombante, sino ser objetivo a la tipicidad de aromas que tiene ese varietal o uva, que ha sido influenciada por la manera en que se elabora el vino, porque eso es lo que realmente modifica el buque. Así que, usando el término, eso es lo que realmente modifica sus aromas, porque eso es y esos son términos muy buenos, Pamela, porque para la gente que empieza, son los términos que empiezan a ser como más universales, ¿no? El afrutado, el buque, ¿no? Y te dicen, ¿y este buque qué tal, no? Entonces empiezan a bromear porque sienten muchas veces que el sommelier se es rebuscado, porque se aprende los aromas, porque a veces, y es que es la verdad, a veces no lo sienten. Seamos muy francos, de muchos alumnos que te pueden tocar cuando estás estudiando, la verdad es que no lo sientes al inicio, no es de pena, o sea, y tampoco es de crítica, es que es el proceso, es un proceso. Entonces el buque es otra de esas palabras enormes que se transforman a temas derivados de aromas primarios, secundarios, terciarios, derivados de componentes químicos que hay y que expresan diferentes tipos de uvas del mundo, a lo que yo acondicionaría la palabra tipicidad aromática en cada una de esas variedades. Entonces es un término enorme el buque, pero repito, a mí me gusta mejor mencionar aromas en el vino, sus principales aromas, y irlo desglosando así poco a poco. Perfecto, sí, creo que si los que nos escuchan están estudiando y de repente ven en su guión de cata estas palabras, creo que ahorita ya se les está iluminando. A mí me hubiera encantado tener esta información cuando estaba estudiando, porque de verdad, lo digo abiertamente, me costaba muchísimo trabajo aprender a catar, a distinguir aromas. Me gustaba, me llamaba muchísimo la atención la formación, pero sí, o sea, lo admito, me costaba muchísimo trabajo y como lo dices, o sea, después ya te vas como que formando cuando sales del cascarón. Yo también tuve la oportunidad de salir de México a seguir haciendo otros estudios, y ahí es donde empiezas a abrir todo este panorama y te das cuenta que no solamente el guión que viste en tu formación es el universal o el que se ocupa en todo el mundo. Escuchas a otras personas hablando del vino, y creo que eso pues te va despejando muchísimas dudas, y también vas eliminando de tu guión de cata muchísimas palabras que crees que no son necesarias, más bien, para expresar los términos. Entonces creo que cada uno se va haciendo su propio guión de cata, su estilo de cata, a la forma en la que va entendiendo el vino y lo va expresando. Y eso es lo que hace, Pam, a cada catador tan diferente, y también un tema tan controversial, porque a pesar de que puedes buscar la objetividad, es muy universal el aroma, el gusto. Entonces no toda la gente va a pensar igual que tú, no toda la gente tiene que oler igual que tú, porque no todos se entrenan en entender perfiles aromáticos de las uvas. Entonces yo diría que hoy día toda la gente que empieza, aunque no es sommelier y no es catador, o sea, los que empiezan, mi consejo, vuelvo a hacer, váyanse involucrando en las principales cepas uvas, ¿no?, del mundo, y vayan viendo o entendiendo con el profesional que los ayuda cómo son, y eso les va a ayudar mucho a despegar rápido, porque incluso una persona que no es un experto entendiendo los principales varietales va a tener ganado un buen porcentual del juego, ¿no? Pero poco a poco. Me gusta cómo se va desarrollando el tema y cómo vamos dándonos cuenta que muchos términos, como lo hacíamos al principio, o sea, ya no se ocupan tanto, o se ocupan en alguna región. Por si nosotros que estamos aquí en México, pues son los guiones de cata que tanto tú como yo conocemos o que hemos ido escuchando al momento de irnos desenvolviendo. Así que creo que podríamos ir empezando a catar el primer vino. Todavía hay bastantes términos que vamos a ir desarrollando, pero algunos ya los has ido mencionando, así que creo que podríamos ir catando este primer vino, que hoy tenemos, como les mencioné al principio, es un vino blanco y un vino rosado. Vamos a iniciar con el vino blanco, que es de la bodega Moradas de San Martín, Albillo Real.
Tenemos la añada 2019, así que está fresquito, nuevecito aquí en el mercado. Más adelante les vamos a decir dónde lo pueden encontrar. Y bueno, pues aquí Johan, que es uno de los portavoces embajadores de la bodega, nos va a ir ayudando con esta cata. Vamos a tratar de hacer ahora esta cata un poco distinta tal vez a lo que hemos hecho antes aquí en el podcast, lo cual es simplemente tal vez formar un nuevo guión de cata, tener como una comparación de cómo vamos a ir catando el vino y obviamente pues hablar de esta bodega y de esta variedad que tal vez muchos no han escuchado o no conozcan, así que no les quiero dar como más detalles, más spoilers de esto, pero bueno, vamos a iniciar con esta cata. ¿Te parece si nos platicas un poquito de la bodega, de dónde viene este vino antes de empezar a probarlo? Claro, sí, pues mira, la gente que no lo ubica es una de nuestras bodegas ubicadas en Madrid. Realmente, pues bueno, al hablar de las moradas de San Martín, yo les puedo decir que esta bodega nace en el año 99 y básicamente estamos ubicados en lo que es la Sierra de Gredos. Para que tengamos una idea, realmente estamos en un pago llamado Pago de los Castillejos, como tal, está al norte de Toledo y al sur de Ávila, y pues básicamente esa zona reconocida hoy día ya como la Sierra de Gredos produce un extraordinario nivel de vino blanco de uva Albillo Real, que es una uva pues regional completamente de esta parte de lo que es España, y también se manifiesta mucho la garnacha. Entonces la garnacha con un nivel alcohólico alto, potente y con vides de más de 100 años de edad. De hecho, muchas de nuestras vides que tenemos también en el Albillo son también de cierta edad, pueden ir de los 60, 80 o más de 100 años de edad. Entonces realmente este viñedo trabajado por Isabel Galindo, que es nuestra enóloga, pues es trabajado pues básicamente a altura. ¿Por qué lo digo a altura? Porque esto está ubicado realmente en la zona de San Martín de Valdeiglesias, así se llama pues donde está ubicada la bodega Las Moradas. Y aunque no puedan ver ahorita la etiqueta parece que se corta un pedazo de hoja de un fragmento literario y se pega, y la etiqueta dice Las Moradas de San Martín. Las Moradas, uno de los libros que pues realmente es contemplado en los intelectuales de España, y hoy día se retoma esa ideología de lectura básicamente en algunos proverbios que aparecen en la etiqueta. Por ejemplo, hay tantas maravillas en una copa de vino como en el fondo del mar. Esto lo hace Óscar Cipán, y por ahí pues tenemos fragmentos de estos fragmentos literarios que enaltecen a los vinos de esta región desde épocas muy antiguas, ¿no? Entonces es un poquito enaltecer el siglo de oro español en cuanto a las letras, y se utilizan también escritores contemporáneos para la imagen de la marca. Entonces la verdad es que es una marca que es un cultivo biodinámico. Yo creo que hay algunos, no sé si les suene mucho qué es la cultura biodinámica, pero fue establecida por Rudolf Steiner, un personaje que desarrolló realmente la unión de la parte del cultivo con el cosmos. Es bastante alternativo este sistema porque se cree mucho en la parte pues astral, en la parte del uso de cierta herbolaria, de ciertas hierbas, de ciertos procesos para llamarse biodinámico. Nosotros realmente hemos trabajado así ya por varios años, una filosofía de no uso químico en el territorio, y también pues somos un productor certificado ecológico en España, por supuesto. Hoy estamos también certificados como un vino vegano, principalmente eliminando el uso de elementos animales en la clarificación del vino, ¿verdad? Que es como tiende a usarse a veces, bueno, clara de huevo y otros términos, y esto ligado también al sistema pues ecológico, muy muy arraigado a ello. Isabel Galindo es una mujer que ha desarrollado, nuestra enóloga, estos vinos de ahí de Madrid con un extraordinario éxito. Este vino acaba de ser mencionado mejor vino de España por una de las guías de escritores de Madrid, muy importante. Por ahí les invitaría a probarlo, pues a ver qué les parece. Este vino que van a probar, pues la cosecha es 19, entonces a grandes rasgos va a tener 13% de alcohol, maneja 6 meses de barrica entre robles de 300 y 500 litros, no son nuevos, no buscamos que haya demasiado ataque en el roble, al contrario, sino que haya un poco de afinamiento, esa elegancia que te puede aportar, más bien no la saturación de la madera.
Eso es bien importante, ante tener vides viejas, ante tener esta expresión de altura de casi más de 800 metros sobre el nivel del mar, que te da una maduración lenta, consistente, fresca en su acidez. Realmente poner barrica o inundarlo de roble, pues bueno, a consideración de cada productor, pero a mí se me haría que no sería un buen balance, y por eso este vino para mí es apenas si sientes el esquema del roble, la verdad, no es algo que queramos enaltecer, y eso yo creo que es una tendencia, Pam, en el mundo del vino hoy. En algunos, bueno, a ver, depende de la región, ¿verdad? Donde estés, hay zonas clásicas que siempre lo van a usar y son extraordinarias, pero una tendencia es respeto más por la fruta y una disminución cuantificada de la aportación del roble. Creo que es algo que hay que tener muy en cuenta hoy día, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves? Pues yo aquí nada más haciéndoles un paréntesis por si no les quedó claro el tema de los vinos biodinámicos. Recuerden que hay un podcast, no recuerdo si son 2 podcasts anteriores a este o 3, pero ahí hay la información de los vinos biodinámicos, ya se las di. Y en la temporada 1 justo ya catamos la añada pasada de este Albillo Real y más o menos tocamos más la parte geográfica de la ubicación y la denominación de origen de Madrid, así que creo que hoy día podemos complementar esos 2 episodios con donde ya tenemos muchísimo más datos, y lo que mencionabas sobre pues el disminuir los tiempos en barrica y pues enaltecer y dar más a conocer las características de las variedades, y no, pues no quiero decir como que taparlas, pero sí a veces había un exceso de barrica en muchísimos vinos, ya sea la mayoría tintos. Hoy en día hay algunos blancos, pero yo soy más de la tendencia que el vino pues se va a expresar por sí solo. Las variedades, hay algunas que obviamente sí le ayudan y le beneficia tener barrica para que tenga un potencial de guarda y se exprese mejor, pero hay tal vez otras variedades, y dependiendo de la región, pues que se van a expresar muchísimo mejor sin ese contacto en barrica, o tal vez tener algo de mínimo, como va a ser el caso de este vino blanco. Y algo importante antes de arrancar es mencionar que aquí pues también, a ver, un promedio en el caso de este vino, porque las garnachas te mencioné que tenemos ahí en la bodega son de hasta 100 años o más. Aquí el promedio que ahorita tenemos de este Albillo Real puede ir entre los 30 y 40 años de edad en la planta, ¿no? Entonces hace una planta de buena maduración, es próspera, el fruto tiene cierto vigor aún, y hablamos también de que, pues un ejemplo, toda la vendimia es manual, siempre la vendimia es por la noche, ¿no? Sí se hace un proceso riguroso de selección por hasta 2 o 3 ocasiones, donde el vino tiene que estar realmente lo mejor para poderse elaborar, ¿no? Entonces el Albillo es una variedad no extremadamente aromática, pero realmente a mi punto de vista refinada en su aroma. No tiene que aportar extremo aroma, sino es más refinada. En boca tiene una excelente tesitura. Ahorita lo probamos, pero sí que ubiquen que ese término de la barrica de los meses que les mencioné, pues son barricas no nuevas. Entonces no buscamos, repito, ser demasiado agresivos. Se hace un batonnage, por ejemplo, en cada luna llena, ¿no? Para que se den una idea por el tema de la biodinámica. Y una parte de este vino no lleva sulfitos, ¿ok? El 30% de este vino no utiliza sulfitado. El otro porcentual, recordemos que hay una parte de esto que está ubicada en la fermentación propia, ya se produce sulfitado, pero realmente no es la tendencia utilizar agentes conservadores en general. En esta bodega se trata de que el vino sea lo más natural posible, y su estabilización, como repito, es completamente no se clarifica, no se filtra, para que tengan un término más claro. Y pues bueno, ¿cómo se limpia? Pues de la forma natural, mediante que el frío de invierno, pues por medio de trasiegos, pues va haciendo esta limpieza del propio vino terminado, ¿no? Entonces yo les diría que este va a ser un buen vino. Entonces, si quieres, Pam, tú dime cómo vamos a empezar a catar. Pues vamos a mostrarles, bueno, más bien a que nos escuchen, pues esta cata. Generalmente pues tenemos los 3 aspectos que ya muchos de los que nos escuchan los conocen, que es el aspecto visual, olfativo y gustativo. Sobre esos pues vamos a ir definiendo pues el color, si el vino es más brillante, si tiene algún tipo de sedimentos o no en la parte visual. En la parte aromática, bueno, pues aquí ya tal vez vamos a ir describiendo un poquito más qué aromas vamos encontrando
en nariz y bueno, ya en la parte de boca, pues que es la parte que a muchos de nosotros nos gusta, donde podemos disfrutar más de este vino y conocerlo. Y seguramente aquí muchas de las palabras, de los términos de cata que empezamos, bueno, más bien que empezaste a compartirnos ciertas definiciones y algunos tips, pues se van a ir enlazando y seguramente van a salir nuevas palabras, nuevos pues descriptores para esta cata. Así que vamos a empezar, si quieres, con esta fase que es la fase visual. Yo sé que los que nos escuchan no lo van a poder ver, pero recuerden que después, cuando ya esté publicado este episodio en Spotify, en mi Instagram van a estar las fotos del vino para que vean la etiqueta, y también les voy a compartir la foto del vino en copa para que puedan ver el color que nosotros estamos percibiendo hoy en nuestra cata. Claro que sí, pues bueno, entonces vamos a arrancar con el color, ¿te parece? Entonces, bueno, tenemos esta añada 19, el color tiende a ser un amarillo muy sutilmente pajizo, encontramos ribetes aplatados, ¿verdad? Ligeramente transparentados también, es un vino limpio, brillante y cristalino, no tenemos ninguna señal de sedimentación, ¿verdad? Encontramos que la densidad o la viscosidad es de carácter medio a medio alto, encontramos lágrimas bien definidas en la parte del vaso y yo creo que no tenemos ningún defecto visual. Entonces eso para mí es como lo principal de mencionar a la parte visual. Si tú quieres agregar algo, Pam, adelante. Yo diría también, antes de arrancar, que la gente tenga este vino entre 8 y 12 grados como máximo. No me da miedo ir hasta los 12 grados por la barrica que utilizamos, por este proceso que hemos hecho en este vino. Le ayuda, entre menos frío realmente, o sea, no tan frío, va a haber más expresión en la siguiente etapa. Sí, aquí, como lo mencionas, es importante que no sea como tan frío como muchos de los vinos blancos que no tienen barrica, que pues sí se recomienda que la temperatura sea pues más fría, más baja. Aquí pues sí, subirle un poquito de cierta forma la temperatura para que se pueda expresar mejor. Y no hubo mejor forma de explicar esta parte visual, que básicamente nosotros también en este podcast lo hacemos de esta forma. Mencionamos el color, la densidad, el brillo. Aquí mencionaste ya algunas palabras nuevas para este guión de cata, como fue la densidad, las lágrimas, el cuerpo aparente, y creo que pues básicamente como fuiste guiándonos en esta parte visual, les fuiste dando pues qué significa cada palabra sin ser tan rebuscado y clavarnos demasiado tiempo en la parte visual, que básicamente es algo muy rápido, conciso, preciso, y no necesitamos estar ahí media hora catando el vino en la parte visual, salvo que tal vez el vino lo merezca, pero pues en muchos casos pues no. Y luego acuérdense que la parte de densidad aparente pues es como eso, la lágrima no define el cuerpo, aunque caiga lento, no se confundan, no, ese es un paso de cata, es un protocolo, pero no es el cuerpo va a estar en boca, en su acidez, en su alcohol, ¿verdad? Y en sus términos de equilibrio, pues para el tanino en el caso del tinto, ¿no? Pero en este caso, muy manifestado, así es alcohol más adelante para definir el cuerpo. Va, venga, ¿qué sigue? Pasemos a la fase olfativa, que aquí para hacerlo, pues como estamos llevando este episodio, pues sí vamos a mencionar tal vez algunas palabras del guión de cata, pero aquí básicamente a mí me gusta guiar a las personas con los primeros aromas que perciban en copa, sin clavarse si es cerrado, acorchado, avinagrado, etcétera, todos esos términos. A mí me gusta más que al momento de tener la copa y empiezan a percibir los aromas, me gusta que platiquen qué es lo que van encontrando. Yo cuando me dedico a dar cursos o clases, siempre les digo, a ver, huelan el vino y qué perciben. Los primeros 3-5 segundos, ¿qué percibes? ¿Percibes alguna fruta, alguna notas de hierba o madera o qué percibes? Entonces de ahí empiezan como que a quitarse la pena y a soltarse de, oye, yo percibo, bueno, en este caso yo voy percibiendo un poquito más la manzana y la pera. Entonces así más o menos les voy como diciendo esta parte de la fase olfativa. Sé que aquí también hay muchísimas palabras para este guión de cata, pero como lo mencionamos, cada uno se va haciendo pues su estilo y su propio guión. Así que bueno, este es más o menos mi guión para la parte de cata en la parte olfativa, decir como los descriptores y después irlos como un poquito definiendo si es un vino más cerrado, más expresivo, más herbal, más floral, y ya es hacer como pues estas divisiones de si es floral, pero a qué tipo de flores, o si es herbal, qué tipo de hierba te recuerda. Entonces no
sé si coincidamos en esta parte del guión de cata o tú tengas otro estilo que también es muy válido compartirlos por acá. Aquí también es un tema de lo que es nuestra formación. Repito, a mí personalmente, ya en estos puntos para la gente que va aprendiendo y que realmente quiere desarrollarse más, hay 2 puntos de hacer aroma: un aroma liberal, le llamo yo, y un aroma específico. Cuando entrenamos para hacernos un poquito más entendedores o más profesionales, repito, nos tenemos que enfocar un poquito incluso a la genética aromática de la variedad, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Algunas uvas, como el tema de un albariño, el tema, por ejemplo, contra un chardonnay, contra un sauvignon blanc, tienen aromas, pues en cierto punto en algunos coincidirán, pero cada uno tiene diferentes genética, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no van a oler igual. Entonces, empecemos, por ejemplo, a definir el aroma que el albillo tiene. Entonces, voy a enfocarme más en eso. Tal vez sería el más enfoque que hago por varietal, ¿no? Porque tampoco es una uva que sea muy recurrente. Que entienda la gente que ahorita que va a probar o que va a conocer el albillo real, que tampoco es una uva de altísima producción. Mucha de la producción del mundo que se hace en albillo real está aquí en esta zona en España, ¿no? No es una producción enorme. Entonces, esto hace que estás probando un vino completamente no tan comercial a nivel internacional, sino mucho más enfocado a un varietal autóctono, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el aroma. Entonces, lo primero que dijo Pam es fundamental. Primero, identificar los elementos que son, que está sano el vino, que puedes continuar probándolo y catándolo. Entonces, yo lo menciono únicamente como en nariz, no hay ningún defecto, continuamos la cata, no hay defecto aparente. Primer nariz, la intensidad aromática es media a alta. La calidad aromática es pues compleja. El carácter aromático va haciendo, y diferenciamos en la primer nariz sin movimiento. ¿Por qué sin movimiento? Porque cuando tú mueves, obviamente la copa va a haber un desprendimiento molecular aromático. Entonces, entre más oxigenación, por esa razón, los aromas van a transformarse en los vinos, ¿no? Entonces, si yo dijera intensidad aromática, dije media alta, carácter aromático, pues empiezas, ¿no? ¿Qué hay? Entonces yo diría aquí en el albillo es un carácter, primero que todo, es ligeramente cítrico, ligeramente un poco de cáscara de naranja, ¿vale? No muy marcado, tampoco es muy extremo, a diferencia de otras variedades, ¿me entienden? En este caso es moderado y después iría al carácter floral. Aquí sí que hay de dónde cortar. Aquí hay azahar, aquí hay jazmín, aquí hay estos elementos que son de flores blancas, ¿no? Apenas cortadas, lo tiene bien marcado el albillo ahí en la nariz. Yo creo que es uno de sus genética más importante, esta nota floral. Y de ahí, pues vas a continuar incluso con un poco una notita de almendra, de frutos secos, por ejemplo, almendra o esa parte como leche de almendras, ¿no? Que es como láctea a la vez y a la vez esa sensación muy refinada de fruta seca. No hay más que mencionar, porque te puedo mencionar que hay un poco de manzana amarilla. Yo siempre en los blancos incorporo o manzana amarilla o manzana verde. ¿Por qué razón? Dependiendo de sus niveles también de acidez, cada fruta tiene diferentes aromas y sabores y la acidez es distinta. Aquí para mí es claramente una manzana amarilla, pero en el punto en general he mencionado tal vez 5 aromas que no te van a descompensar de tu vocabulario. A lo que yo voy es que son cosas que puedes entender rápidamente y no te voy a rebuscar. Oye, Juan, ¿por qué todo el mundo dice en barrica mantequilla? Pues no, aquí no hay mantequilla, no queremos ni siquiera mencionarle. O sea, no somos California, ¿verdad? Y que no es que son buenos, muy buenos vinos, me encantan, pero no es el estilo en esta región, ni en esta uva tampoco. Entonces esta uva, ahorita que la vamos a hacer así, otra vez la oxigenamos un poquito, darle movimiento, regresas a la parte olfativa, reafirmas la intensidad aromática, es mucho más marcada, pero ojo, algo que tiene este albillo que creo yo lo ha hecho ser ganador de elogios, es esa fineza, no es saturado, es más sutil, entra delicado, esa segunda oxigenación que hemos dado vuelve a abrirle un poquito el aroma. Yo le dije a Pam que lo dejara en copa un ratito más porque es un vino, repito, que hay que darle un poco de aire. Entonces esto es lo que se gana y reafirmamos totalmente los aromas que olfateamos, nada más con mayor intensidad, tal vez resaltando un poquito más la fruta seca otra vez, ¿no? La fruta seca y las flores blancas totalmente. No sé tú, Pam, ¿cómo encuentras el aroma? Pues yo en aroma lo encuentro, como lo mencionaste, es un vino que nariz para mí se me hace muy elegante, que es muy sutil, que no llega a ser tan saturado en excesos, porque hay algunos que llegan a tener demasiado exceso de frutas blancas, como bueno, yo encontré esta pera y la manzana,
la encontré, fue como lo primero. Después empecé a encontrar la parte floral más del azahar y del jazmín, pero me gusta que ya cuando empiezas a oxigenarlo en copa, en esta segunda nariz, pues tienes este aroma totalmente sutil, elegante, que aquí yo diría que es como pues el perfume de una mujer que lo hueles y que no es tan saturado, que es fresco, pero a la vez te deja un buen recuerdo en la memoria. Es como que ya lo identificas fácilmente, y como lo mencionas, esta uva no es tan popular o tan frecuente, ya que es una uva autóctona, es de una sola región, así que creo que sí es una uva que tienes que entenderla, como lo mencionas, ese perfil aromático, entenderla para conocerla bien. No es una uva difícil o complicada o muy rebuscada, pero sí es única en aromas, en características que no se van a confundir y no se van a aparecer alguna otra variedad que esté muy cercana tal vez por la zona. Así que creo que sí es un vino en nariz que si te gustan los vinos sutiles, elegantes, con esta expresión buena y equilibrada, creo que el Villarreal puede ser tu perfil perfecto para este vino. Y ahora sí vamos a probarlo, porque hemos hablado demasiado, ya hablamos de la acidez y seguramente ahorita se nos va a unir los términos de cata como el cuerpo, la persistencia, y ahorita vamos a ir desarrollando esta parte ya en cata. Así que bueno, pues salud, Johan. Salud. Y pues gracias por acompañarnos acá, así que vamos a disfrutar de este primer vino del episodio. Claro, pues bueno, vamos a probar. Bueno, realmente vamos a incorporar un poquitito de aire a su paladar. Acuérdense que ya creo que lo han platicado. Entonces esto va a dimensionar un poquito más la oxigenación, va a ampliar el umbral aromático en su propio paladar. ¿Por qué digo eso? Porque hay una conexión retronasal, ¿no? Que vamos a analizar ahora. Entonces, en boca es un vino seco. Eso es lo primero que hay que entender. No quiere decir que no haya fruta. Sí hay fruta, pero esto no hay que confundirlo. La fruta, los elementos de fruta deben de estar en un vino, pero no tiene nada que ver con su nivel de azúcar residual, ni ser seco, semiseco, dulce. Aquí el vino es seco, entonces no tiene ningún problema en paladar. Después vas a mencionar el ataque. Entonces el ataque tiene una entrada media, un poquito ligera, ¿no? No es tampoco muy pesado, media a ligera. Entonces, ¿qué significa eso? Que empezamos a sentir una ligera tesitura, una ligera volumen en tu paladar de este vino, que es realmente refrescante, así lo manifiesto yo de entrada. Es un vino vivaz en su acidez. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo el término vivaz en acidez, estoy diciendo que su acidez es un poco incluso más que alta, lo cual significa que es, a pesar del roble y esos 6 meses que tiene, tu salivación es próspera, ligeramente abundante, sí, pero es refinada, y sientes esa parte cítrica como si literal en este caso aparece la lima, ¿no? En boca, mucho más la lima, y sientes esa sensación de lima en tu boca. Entonces es muy refrescante. Después, algo que podríase mencionar es su nivel alcohólico. Conforme lo tomas va a ser un nivel de alcohol medio a medio bajo, no se me hace extraordinariamente alto. Algunas personas lo sentirán un poquito más alto, para mí es medio, ¿vale? En generalidad eso es lo que pues esta calidez que se queda en tu garganta va a empezar a reflejar la persistencia, y la persistencia es, yo creía, entre media a media larga, pero me quedaría en media. Tampoco queremos un vino larguísimo, ¿no? Realmente que sea fresco, que brille en tu boca y después vaya acompañándose del otro trago, ¿no? En general yo creo que esos 3 puntos definirán un vino de cuerpo medio a ligero, no realmente agresivo. La textura de la barrica que manejamos aquí es un poquito esa textura de untuosidad media. Repito, cuando yo llamo tesitura es como una sensación de texturización muy sutil, no es tanino como tal, pero es un cierto volumen, es un poquito que pasa de lo ligero a tener un poquito más de elegancia en paladar, ¿no? Y eso es lo que yo siento con Moradas, y de ahí pues no sé cómo lo ves en boca. Pues yo en boca, sí, totalmente. Para mí tiene una entrada pues seca, no es nada molesta esta entrada en boca, pero inmediatamente esta sequedad empiezo a tener la parte de la salivación, esta parte de la acidez empieza a estar presente. Entonces para mí empieza como a equilibrar este primer ataque que pudo haber sido tal vez para alguna persona algo
pues un poco molesto al tener este ataque seco. Para mí no lo fue, para mí está perfecto. Y como lo mencionas, la parte de la lima yo la tengo, pero no tanto la lima, sino un poquito como la naranja, la mandarina, este aceite, las esencias, la parte de la cáscara, como cuando estás cortando esta mandarina, esta naranja, y te salen los aceites esenciales. Me queda esta parte de la nota cítrica. Tiene una persistencia en boca para mí media. En el retrogusto, bueno, pues se vuelven a confirmar pues las notas cítricas, las flores también. Aquí creo que está más para mí la parte del azahar y del jazmín. Y bueno, pues en resumen, creo que es un vino que confirma lo que teníamos en nariz, que confirma perfectamente en boca. Pues la estructura es una estructura mediana que perfectamente a la mayoría de los paladares, no quiero decir que a cualquiera, porque seguramente habrá personas que no les gusten ciertas sensaciones en el vino, pero a la mayoría creo que es un vino que les puede gustar sin ser conocedores o expertos en el tema o haber probado demasiados vinos blancos. Creo que cualquier persona o la mayoría les puede gustar este vino porque se comporta muy bien, muy amigable tanto en nariz como en boca, así que creo que es un vino con el cual puedes como romper el hielo, utilizarlo como un aperitivo para recibir a las personas y ya después continuar ya sea la convivencia, la charla, la comida, la cena. Creo que es un vino que es muy amigable. Yo lo podría en este perfil. Pues yo lo pondría con unas ostras, ¿no? Un poquito unas ostras Rockefeller, un seleccionado de Baja California, unas Kumamoto. Lo pondría directamente, tal vez hasta incluso llevándomelo a un fuerte, porque me gusta, es un vino formal a mi punto de vista. A nivel gastronómico, aquí lo manejamos en lugares como Puyol, Quintonil, en grandes restaurantes, y te puedo decir que está adecuado a la gastronomía más refinada. Yo no sé si han probado lo que es el cangrejo desnudo, el famoso cangrejo desnudo, que viene ligeramente, sabes, crocante, fenomenal. Podemos hacer un risotto con langostinos, por ejemplo, también, con un poquito de eneldo, fenomenal va a quedar también. Entonces hay muchos platos que pueden hacer maridaje, pero hay que darle un poquito también de estructura. Es un vino que no necesariamente es tan ligero, o sea, tiene su cuerpo medio y tiene su complejidad. Totalmente, así que bueno, pues si quieres mencionarles de una vez dónde podrían conseguirlo o dónde podrían contactarlos, igual dónde te pueden contactar a ti, porque seguramente ya tienen más interés de seguir aprendiendo de ti, así que si nos puedes compartir tus redes sociales, dónde pueden conseguir este vino antes de pasar al siguiente y continuar con el tema. Claro, sí. Bueno, nos pueden encontrar con Ferrari Asociados, literal es nuestro importador aquí en México, y básicamente pues con ellos realmente no es un vino abierto a una distribución tan grande en tiendas. Esa es la verdad al momento. Pues bueno, es un vino un poquito más seleccionado a hoteles y restaurantes, porque la producción que tenemos es baja, no es muy alta, ¿no? Entonces son vinos un poquito más específicos y no son tan caros, no se preocupen, no estamos probando puros vinos caros, son vinos creo yo de un precio medio, y en generalidad los pueden encontrar si requieren. Mis redes sociales es @johansom para Instagram y Johan Valderrábano, mi perfil de Facebook, y ahí pues vaya, respondo lo más que puedo cada que me escriben. Y bueno, hay muchas informaciones porque hacemos un montón de cosas de educación aparte de las marcas y muchos proyectos alternativos, ¿no? Entonces así estás, Juan. Muy bien. Perfecto. Recuerden que de todas formas en el post de Instagram y Facebook van a estar las redes sociales de Johan y también las de Ferrer por si no alcanzaron a anotarlas o no encuentran perfectamente el perfil correcto en redes sociales, así que no se preocupen, ahí va a estar la información. ¿Y qué te parece si continuamos con los siguientes términos del guión de cata antes de pasar con nuestro vino Enate rosado? Vale. Aquí ya mencionamos algunos términos anteriores, como fue el cuerpo, si era elegante, si estaba equilibrado, así que creo que algunos los voy a ir saltando, pero quiero este término mencionarlo porque sé que va a causar polémica. Sé que va a causar polémica. Ya vi tu cara de ya sabes más o menos qué término es el que voy a poner sobre la mesa. Y este término quiero que lo entiendan, que no es para generar una mala polémica, pero sí
por los que me conocen saben que a mí me gusta dar la información lo más correcta, guiarlos y de cierta forma pues encaminarlos en el buen camino, en el buen sentido, y que no se transforme esta información y se genere pues una cadena mal informada en cuestión del vino. Aquí, por lo menos en México, les vuelvo a reiterar, no sé cómo mencionan ustedes este término fuera de México. Generalmente en Latinoamérica es muy común, pero aquí en México es un término que generalmente se escucha mucho, tanto por sommeliers como por enamorados del vino, los famosos wine lovers, todas esas personas que se empiezan a entrar en este mundo del vino, y es el término, el vino dulcecito, o quiero un vino dulce, o esta sensación de dulzor. La sensación de dulzor la va a tener el vino, pues sí, pero dependiendo también los perfiles, pero aquí creo que lo englobamos mal al decir quiero un vino dulcecito, y eso pasa en restaurantes, tiendas, y gente que tal vez te escriba a ti o me escriba a mí de oye, me recomiendas un vino pero que sea dulcecito, no lo quiero ni ácido, ni seco, ni nada, quiero que sea dulcecito. Aquí, ¿cómo podríamos encaminar a los que nos escuchan con este término? Claro que pasa, y lo primero es que hay que aceptarlo, ¿no? O sea, hay que aceptarlo porque al final del día la gente, repito, no toda tiene la educación en vinos y también está aprendiendo, y se vale preguntar, no, como dice, estoy muy bien, hay que, no es como polemizar, sino es dirigirlos, ¿no? Entonces yo trabajé 11 años, 12 años en restauración de alto nivel como sommelier profesional, y después colaboré en las marcas. Entonces, ¿por qué te digo esto? En marcas de vinos como representante internacional. ¿Pero por qué te lo digo? Porque te hace un balance de lo que es objetivo hacia un restaurante, específicamente en una situación, o lo que es a un comprador en una tienda, que son mundos muy diferentes, ¿no? Cuando entras a una tienda a comprar vino, que cuando te lo tomas en un restaurante de cierto nivel. Entonces, el miedo de ser dulcecito para el profesional actual es como un poco hasta de risa, ¿no? Le causa un poquito de curiosidad, y hay muchos memes, ¿no? Ya también con eso de un vino dulcecito. Pero la realidad es que un montón de gente se siente paniqueada porque dice, oye, yo lo digo, entonces hoy estoy mal. No estás mal. Muchas personas en México, no sé si desconozcan, pero es un poquito lamentable en un punto, porque el mayor vino de venta en el país es un vino dulce. Son vinos dulces, que significa que tienen alto nivel de azúcar residual por botella, y esos son los vinos que más se consumen en el país. Lamentablemente, no estoy metiéndome por categoría, ni por nicho, ni por tipo de mercado. Te hablo a un nivel global. Son vinos económicos y dulces, y se venden muchísimo para el consumidor mexicano. Entonces, de ahí viene el famoso término dulcecito, porque cuando prueban vinos, un porcentaje muy alto de producción de los vinos del mundo es seco, y eso es bien importante que lo ubiquen. Y hay vinos dulces naturales que son extraordinariamente famosos y deliciosos, que hay que ubicar. Por eso no quisiera estigmatizar el término dulcecito, porque si a ti te gusta el vino dulce, nosotros lo vamos a asociar a vinos de postre, ¿no? A vinos para el final de la mesa, la sobremesa. Pero la realidad es que cuando tú ubicas a una persona en el mundo del vino y te dice dulcecito, y tú le hablas o te ríes de él, o hay una soberbia, eso vuelve a ser un problema, ¿no? Regreso al punto 1 desde que iniciamos. El low profile del sommelier hoy día es algo que hay que recuperar para no quedar ante la mirada del público como un total jerarca, ¿no? del tema, porque no lo somos. El propio producto es mayor que cualquiera de nosotros en cuanto a cultura y todo, y el término dulzor va ligado más a una cultura gastronómica regional de México y a nuestras bases de alimentación, porque evidentemente se liga a elementos de tomar aguas con azúcar. En México las aguas de sabor siempre son azucaradas. Si tú te das cuenta en la familia, si tú le pones un agua de limón sin azúcar a una persona, te puede decir, oye, ¿qué es esto? Que no puedo ni tomar. O sea, se molesta, ¿no? Un agua de Jamaica, tamarindo, y no hay que asustarnos, porque ese es nuestro país. Nosotros no somos Europa, a veces nos confundimos dónde estamos. Esto es México, y es un país hermoso y gastronómicamente espectacular contra cualquiera que le pongan enfrente. Entonces, el dulzor, para que lo ubiquen, no corresponde necesariamente al nivel de fruta o descriptores de fruta que hay en un vino, que Pamela yo creo que les trató de mencionar y es muy claro. Es decir, un vino en nariz puede ser muy frutal. Les voy a dar un ejemplo de una uva, no necesariamente nuestro rosado, que también puede ser un ejemplo claro, pero hay una uva en el mundo que se llama moscatel. El moscatel puede haber versiones de vino seco, de vino semiseco y de vinos dulces, pero en general es una uva que puede incluso
oler dulce y saber seco, ¿vale? Entonces así hay algunos ejemplos en el mundo. Entonces extraer la fruta de cualquier varietal es posible, y que sea en boca seco no significa que no sea frutal. ¿Sí me doy a entender? El término de expresión de fruta. La fruta va a estar en tu expresión de sabor total, y eso es lo que tienes que entender. Y la gente ahí es donde fallamos, porque fallamos al explicarles, ¿no? Y tal vez al no asesorarlos bien, incluso en la comida, al momento de comer, porque si nos llamamos sommelier, yo hoy día no soy sommelier, personalmente ya no lo soy porque ya trabajo en una importadora, soy un export area manager a nivel comercial, pero 11 años de mi carrera fui sommelier de servicio, ¿vale? Entonces yo trabajé con esas personas y tuve muchos comentarios, eso tienes toda la razón, es muy polarizado el tema, pero hay mucha burla, y hoy ante el aumento de demanda de muchos profesionales del vino, pues seguimos teniendo burlas hacia el consumidor, ¿no? Y esto pues no solamente afecta al tema de la cultura, sino que afecta a la credibilidad del profesional, porque estás tú dejando más de un 85% del mercado mexicano afuera de este gran mundo del vino, y esa es una de las razones por las cuales no se acerca a la gente, porque lo sigue viendo, no sé, tú ves las redes sociales, ¿no? y mucha gente se siente como, hasta en los propios grupos se escribe, me siento intimidado, aquí todos me insultan, me regañan, a nadie le parece. Entonces yo creo que hay que, repito otra vez, falta mucha educación en el lado de las actitudes que se toman en el servicio y la recomendación. Yo doy muchas gracias a la vida que me tocaron personajes que me enseñaron a conducirme de una forma educada, y hacia nuestro consumidor, que es lo que más valoramos, sea el nivel que sea. Y es difícil, no es fácil, pero todo eso sale de esa palabra, el dulcecito, y cómo romperlo, porque pues dulcecito es un refresco, dulcecito es un agua de Jamaica, dulcecito es lo que la gastronomía mexicana toma por cantidades industriales en litros en este país. Entonces hay que poner lo dulcecito en parámetros de vino que le expresen. Regresando al tema inicial, a lo más básico, ¿te acuerdas del afrutado? Va ligado del dulcecito, va igual. Entonces hay que vamos a expresarles cómo poco a poco pueden desarrollarse. Entonces vamos, ahorita que probemos este vino, si quieres hacemos una interacción también de ese famoso dulcecito, y que aunque no es dulce, mucha gente en este vino, Pam, el rosado de Enate, de los más vendidos en México y más famosos de toda España, siempre me dice, Johan, es que no se me hace tan seco, es semiseco, es un poco dulce. Y no, pues es un vino en general que es seco, pero tiene una gran expresión de fruta al probarlo, que te hace, pues la verdad es por eso es tan famoso. Y ahorita lo platicamos desde el color y todo. Sí, aparte yo aquí quiero volver a remarcar algo muy importante de todo lo que dijiste. Hoy en día en redes sociales existen demasiados grupos de vino. Yo formo parte de muchos de esos, pero nada más como espectadora, como pues monitorear ahí qué hay en tendencias. Pero ahí no voy a mencionar exactamente cuál es, cómo y dónde, porque no queremos aquí hacer polémica. No de nadie, ¿sí? No, pero es que no, más que polémica, pues es la realidad. O sea, no es culpa del que hace un profile de vinos, ¿no? Yo estoy en grupos de vino más avanzados con profesionales del vino, o llamándose todos profesionales, pero cuando tú te integras a un grupo muy divergente de gente, que puede ser el cuate que se toma una cerveza y en su vida se ha tomado una botella de vino entera, pues a lo que yo voy es, pues nunca te va a entender, y entonces lo empiezas a regañar y lo empiezas a decir no, y le dicen de todo, ¿no? Y dices, no, a ver, espérense, no es por ahí, no creo que la educación del vino vaya por ahí. Sí, la exhibición, ojo, la exhibición y la postura mediática sí, pero yo creo que hay que ser más prudentes. Yo creo que el que más sabe, más debe contener, no su expresión, no es limitar su expresión, es la educación, se define esa palabra. ¿Y por qué razón? Porque ahí es donde, pues en vez de, si tú no quieres ver esos comentarios, pues no te metas, ¿no? Pero si no, pues ayúdales, ¿no? O sea, ayúdales de forma, y si vas a tomar tu tiempo para hacerlo, porque se avientan unas broncas de casi 6 meses en la red social. Me ha tocado leer todos esos hilos de es que ¿por qué piden vinos dulcecitos y en México no sé qué, bla, 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 bla? En algunos momentos sí, literalmente no lo respondo públicamente para no formar parte más de esa polémica, pero sí contacto a la persona que hizo la expresión
o pidió la ayuda, el apoyo, y en privado, no tiene que ser público para que todo el mundo aquí, ay, miren, ya me revisaron acá. Entonces lo hago a veces de forma privada, de oye, mira, pues me presento, vi que pusiste esto en el grupo, en lo que puedo ayudarte, mira, la duda que tenías, pues esta es la respuesta y podemos seguir en contacto. Y las personas como que, ok, ya quedan tranquilos y ya, o sea, olvidan toda la polémica que le están echando solamente por estos dos términos tan famosos que han estado mencionando aquí en el podcast, que es el vino afrutado y el vino dulce o vinos dulcecitos. Así que vamos a continuar. Muy de la mano, venga. Totalmente, así que ya nos vamos a desviarnos de estos temas para no caer en todo esto. Así que otro de los términos que creo que también son muy recurrentes y que a veces como consumidores, seguramente te pasó muchísimo cuando estabas en servicio, que tal vez te regresaban el vino o te decían, oye, no entiendo por qué mi vino huele o está picado o está cerrado, está corchado, cámbiamelo, ¿no? Y tal vez la persona ni tan siquiera sabe a qué se refiere que el vino esté cerrado, que está corchado o que esté picado. Entonces creo que aquí esos términos son muy frecuentes en la parte de restaurantes y a veces también cuando compran algún vino que tal vez pues es una variedad distinta o necesitaba una decantación, un tiempo de oxigenación en copa para que se pudiera expresar mejor, y al primer trago, al primer aroma lo empezaron a juzgar y ya como no les olió bien o no olió a vino perfectamente, empiezan a decir esos términos, pero tal vez no entienden por qué es el picado, el acorchado y así. Y ahí sabes que, Pam, que refiere mucho a cómo el consumidor también está enfocado en su manera experimental de pedir un vino, porque obviamente tú puedes ser el mejor sommelier de México y tener muy claro todos los conocimientos aplicados en una mesa, en un maridaje, pero otra vez, si tú piensas que tu verdad es total, estás en un grave error. Y eso se los digo abiertamente como consejo a los profesionales y demás. Creo que a todos nos puede pasar y nos ha pasado a nivel profesional. A veces, aunque los descriptores que te pide un cliente, oye, quiero un vino que no es tan ácido, quiero un vino con barrica, quiero un vino con frutas negras, con muchas violetas. Entonces algunos te describen, otros no te dicen mucho, otros solo te dicen con lo que voy a comer que va bien. Entonces hay muchas partes de abordar esa selección y yo creo que el acorchado pues es nada menos que un defecto que es TCA, y es tricloruranisol, llamado así, ¿no? Con sus siglas, porque bueno, proviene del corcho, de la producción de la madera del corcho, no del vino. En el contacto con, pues bueno, desarrolla este elemento que huele a humedad, ¿no? Entre muchos otros elementos. Pero a ver, mucha gente, yo te doy mi experiencia, mucha gente hace estos y regresa a los vinos muchas veces porque no les gusta, es así de sencillo. No les gusta la selección y no van a pasar su noche con un vino que no les gusta y lo están pagando, y sencillamente se regresa. Y lo peor es que el sommelier lo regresa al proveedor con el mismo argumento y tú vas, lo pruebas y no tiene nada, ¿no? Entonces a veces eso sucede, pero también a veces pasa que el vino en efecto está mal y el profesional no tiene la capacidad de identificarlo, ¿no? Como un defecto. Ahora, no todo es el TCA, el aroma corcho y esto. Hay muchos defectos en el vino derivados de la acidez, de la descompensación de acidez, del acetaldehído, muchas cosas, ¿eh? No es simplemente hay volátil, así es volátil. Son términos que no quiero profundizar tanto, pero en un término u otro les puedo mencionar que sí es complejo el tema en muchos vinos. Hay vinos que van a tener defecto en la producción, sí. ¿Lo podemos controlar? Muy pocas veces tiene que pasar. No hay bodega que limite, en ejemplo del TCA, que diga que está erradicado al 100%, ¿no? Porque los corchos siguen. Entonces, yo diría que va mucho por dónde se aborda el cliente y qué va a comer. O sea, el maridaje es fundamental. Y yo diría que hay que entender, repito, no solamente la teoría, y ahí es donde la experiencia entra. La experiencia va a dar muchísimo a la orientación que el consumidor tiene, ¿no? Sí, también como consumidores nosotros también debemos de aprender, de educarnos a expresar nuestro gusto, la necesidad del vino que estamos solicitando para esa comida o esa cena. Así que no solo es 100% la chamba del sommelier de recomendarlo, o sea, sí es gran porcentaje, pero también del consumidor de decir, oye, pues sí estoy comiendo esto, pero pues tal vez quiero un vino que, no sé, probé en tal región, o que me recomiendes una uva porque hoy quiero experimentar en algún vino. Entonces creo que aquí podríamos ponernos también en una balanza que no solamente
cae todo el peso en el sommelier, sino también en el consumidor, en expresar lo que le gusta. Es como cuando vas a comer, no vas a dejar que el chef te sirva el platillo que quieras, sino es un menú de degustación. Tú eliges, por eso hay una carta y seleccionas lo que quieres. Y si no sabes qué ingredientes tiene el platillo, pues siempre preguntas al mesero antes de ordenarlo. Entonces creo que es esa parte importante. ¿Sabe? Es que es un tema tan complejo este que acabas de tocar, porque abarca muchas entradas del servicio profesional de vinos en restaurantes, desde el proceso en el cual un cliente a veces sí se deja llevar por el chef, por la confianza y gusto del lugar, por el sommelier sin preguntar. Existen estos personajes que están abiertos a todo, pero existen muchos perfiles que no. Y entonces yo lo que te diría es, en mi experiencia, yo diría que muchas de las personas también van predispuestas a pasarla mal a un restaurante, e incluso tú como profesional, si no tuviste un buen día, también puedes tener un día terrible en el trabajo. Entonces esto se debe mucho a la actitud, ¿sabes? Psicológicamente está comprobado que cambiamos nuestra forma de entender sabores y elementos. Cuando estás molesto y no hay muchas cosas que te van a ayudar a estar bien. Y no importa el vino que te pongan, tú ya vienes con una predisposición, con un mal humor, con una mala experiencia. Entonces, nada más cierro el punto con algo que a mí me enseñó una chef y que lo valoro hasta el día de hoy, que es un término que es la restauración. Es eso, nosotros restauramos a la gente, no es un restaurante, no, va a entrar a comer, no. Tu trabajo es restaurar al consumidor, les restauramos energía, les restauramos su día y hacemos una mejor experiencia. Eso para mí es lo que en esencia el sommelier debería buscar antes que cualquier cosa. Mejor explicado no puede estar, y yo también soy de esa postura que nosotros como profesionales del vino, si las personas se acercan, debemos de guiarlos, de ayudarlos a que tengan esa experiencia totalmente placentera y que le pierdan el miedo a probar vinos distintos, a pedirlos en restaurantes o irlos a buscar a tiendas por miedo a que los juzguen o no saber qué elegir. Así que ese es otro podcast, Pam, es otro podcast, el sommelier sí. Es otro podcast. Hay muchos temas, hay muchas negligencias, hay muchas malas formaciones. No es que uno sea perfecto para nada, todos tenemos errores, pero en efecto este punto que acabamos de tocar es bien importante para el consumidor, porque muchas veces al sommelier lo ven como un arma para asaltarlos. Nomás es alce las manos, ¿no? Porque queremos su dinero, por la propina, por el término, y muchas maneras en las que muchos restaurantes se manejan para vender, por extraer recursos, que no es una crítica, es simplemente entender la razón del por qué, precios altos en carta. Es un mundo pues ahora sí que de debate, ¿no? Porque hay muchos puntos que debatir en eso, pero la realidad es que sobre todo es la experiencia, y si sobre todo el cliente paga, el cliente sí manda, pero no siempre tiene la razón, evidentemente, pero tu trabajo es buscar la forma de que la pase bien, sobre todas las circunstancias, porque no va a tomar una clase a un restaurante, no va a pasarla bien, ¿sí me entiendes? Y que seas franco, ¿no? Que no quiera una masterclass del Somontano o no quiera una masterclass de Madrid, quiere pasarla bien y que seas contundente y que la pase genial, ¿vale? Esa es la idea. Sí, pues como le dijiste, esto ya da para otro episodio, así que pues ya casi te estamos extendiendo la invitación, ya después nos pondremos de acuerdo nosotros y seguramente ese episodio va a estar con demasiados chismes, polémicas, que aquí vamos a tratar de un tema que no va a acabar, que no te preocupes, que no va a acabar con un podcast, esto va a seguir toda la vida. Sí, vamos a tener episodios y episodios de esto, así que para terminar ya con esto los términos, ¿te parece que vamos a ir viendo la copa de nuestro vino Enate rosado? Igual vamos haciendo la dinámica como en el vino anterior, y bueno, pues ya al final pues damos pues ahora sí que nuestras opiniones de estos vinos. Pues voy a ser franco con este vino. A mí es de los que más me gusta de mi bodega. O sea, me gusta mucho. Este Enate rosado es un 2019, recién llegadito a México. Tiene 14% de alcohol en volumen. Es un vino que la etiqueta de arte en Enate siempre tenemos artistas consolidados. Aquí es Víctor Mira. Es el que elabora esta etiqueta de arte, y Enate es un pueblecito ubicado en Huesca, en la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón. Lo más importante de mencionar que son dueños mexicanos en España, nacidos aquí en México, de padre español, de madre veracruzana, y ellos nacieron aquí y fundaron Enate en el año 91, y realmente pues de ahí fueron líderes y somos líderes de
la producción de vino en el Somontano. Somontano es la denominación de origen, ¿vale? Así como el pasado vino era de la denominación de origen Madrid, este vino es de la Deo Somontano, que significa al pie de las montañas, frontera directa con España y lo que es Francia. Pues aquí vamos a hablar de un clima continental, son vinos muy profundos, usualmente el alcohol que dan desde 14 grados, ¿no? Un poco hasta 15 grados de alcohol. Es una zona de alto nivel de insolación. Hablamos también de que pues hay un microclima bien especial para hacer vinos en esta zona, que le permite tener variantes como este rosado, que es considerado, pues no lo digo yo, lo ha dicho la crítica internacional, como los mejores rosados de toda España y del mundo. Si tú ves ahorita, Pam, realmente vamos a probar un rosado de esos que no son los totalmente el de moda, ¿no? Porque el de moda es pálido, ¿no? Y es todos quieren tener en las cartas de vino vinos pálidos, pues son muy buenos, me encantan. No tiene nada que ver con un provenzal, no tiene nada que ver con vinos de este estilo de corte francés que son extraordinarios. Es todo el estilo, a mi punto de vista, de lo que hace en norte y centro de España, ¿no? Y también en la parte norte-este de España se desarrollan este tipo de rosados con poder y con estructura, ¿vale? Pues bueno, entonces Enate, acuérdense, nada más es distribuido en México por Ferrer y Asociados también, y aquí sí lo puedes encontrar en un montón de lados. Yo creo que pues City Market es una alternativa extraordinaria, fresco por ahí, y también pues en muchos restaurantes en toda la República Mexicana. Es un vino muy gastronómico, lo tenemos en muchos centros de consumo, y pues búsquenlo, y directamente en Ferrer también lo pueden adquirir con un mensaje, los conectamos con un agente y vaya, les da lo que quieran de vino rosado. Pues venga, pues vamos a probar. ¿Tú cómo ves? ¿Quieres que les hagamos una cata un poquito más directa a tus invitados, a los que nos escuchan? Podemos hacer una cata un poquito más profesional, más directa, si te parece bien. Y a mí me parece bien. Justo te iba a preguntar, pero tal vez lo vas a mencionar en unos segunditos. Está elaborado 100% de Cabernet Sauvignon. Correctamente, y esa parte ahorita antes de catarla es fundamental de decir, porque te predispones, ¿no?, a probar un Cabernet Sauvignon que vas a hacer un vino tinto, pero la uva realmente al momento de vinificarla para un rosado es complementariamente fresca, no resalta las frutas negras, sino que deja el fruto rojo, por ejemplo, no marca astringencia, ¿no? Se fermenta a una temperatura entre 14 y 16 grados. Hablamos de que el proceso para extraer el Cabernet Sauvignon, ese color, porque es una uva tinta, se llama sangrado, como obviamente lo ubican varios, y empieza con una maceración en frío, dejando y extrayendo de las cáscaras todo ese color para después comenzar su fermentación lentamente y poder tener esta elegancia tanto a nivel visual como a nivel organoléptico, tanto en nariz y en boca, ¿no? Entonces yo creo que este Enate Cabernet Sauvignon rosado, pues sí, es de nuestros grandes éxitos en Bodega Enate, y pues lo pueden encontrar de verdad en muchos sitios, en muchas cartas, tanto en México como en el mundo. Perfecto, así que pues mira, ¿qué te parece si les damos esta nueva cata, este nuevo estilo, para que tengan estos parámetros de ser más amigable, y ahora sí, como sería algo más directo, más franco? Las dos catas son igualmente validadas y profesionales, solamente que cambiamos los lenguajes de expresar ciertos términos, nada más para que quede ahí claro. Entonces, ¿quieres ir como parte vista a vista y así vamos compartiendo? ¿O quieres que te haga una cata completa? ¿Te parece que te escuchen a ti? Porque a mí ya me han escuchado, mira, dos temporadas enteras, ya saben cómo yo voy catando, así que siempre que tengo invitados me gusta que den su estilo. Perfecto. Lo más clara que pueda, ¿no? Sin ser tan rebuscado de arriba hasta abajo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la cata de este Enate rosado, cosecha 19, volumen en alcohol, pues aproximado 14% en volumen de alcohol. Somontano, recuerden, denominación de origen, Aragón, España, provincia de Huesca. Comenzando con el color, encontramos un color rojo rubí, limpio, brillante y cristalino. La intensidad de color es media a alta. Contamos ribete ligeramente de color cereza. Un vino que no tiene ninguna sedimentación aparente, ninguna señal de no estar limpio, no hay turbidez. Encontramos en su densidad aparente una densidad de carácter medio a medio alto, en algunas partes del vaso un poco más rápida y avanzada, con lágrimas delgadas, con buena adherencia, nivel de viscosidad medio alto. En general, en la parte visual no encontramos ningún defecto aparente. Continuamos con la nariz.
La intensidad aromática no tiene defecto. Encontramos esta intensidad media alta, el carácter dominante pues ligeramente hacia una complejidad media a media alta, y rebumbando un poquito hacia la parte de notas de fruta roja silvestre, un poquito de cereza, frambuesa, esa parte completamente de fruta roja apenas cortada. Un vino que presenta un estilo de un fondo especiado muy sutil, sin llegar a ser agresivo. A primer nariz lo que remarca es la fruta roja silvestre. Siguiendo un parámetro de movimiento en copa, oxigenamos un poquito, ¿no? Vamos a darle un segundo, regresamos a la parte olfativa y hay una intensidad aromática mucho más alta. La categoría aromática es mucho más elegante. Encuentras y reafirmamos la granada como un elemento nuevo, esa granada madura, esa granada de temporada, tal vez un poco de cereza con un poco de ciruela fresca, tal vez en la parte olfativa, y unas ligeras notas mentoladas que no son protagonistas, pero se destellan un poco de aroma en esta segunda nariz. Y de ahí pues un vino completamente balanceado al fruto rojo apenas maduro, el cual se reafirma en la primera y en la segunda parte de cata. Vamos a ponerlo en boca, ya que en nariz fue espectacular. Vamos a ponerlo al paladar. En boca es un vino seco. Primer punto, es un vino seco. Encontramos una estructura de fruta que se confirman los aromas en boca, que te extrae toda la parte tal vez de fruta roja fresca, frambuesa y cereza, tal vez un poco de cáscara de manzana, te da un poquito esa sensación especiada en el paladar. Un vino que reafirma la granada y su frescura en acidez, tiene una acidez media alta, encontramos una amplia salivación en boca, encontramos una textura media tersa, un alcohol ligeramente cálido al final de tu garganta. Hay una conexión retrogustativa que nos hace regresar un poco a esa parte mentolada y un poco incluso de toronja ligada con un poco de frambuesa. Es un vino bien complejo a pesar de ser sencillo y simple en sus descriptores básicos. También encuentro en su persistencia una persistencia media a larga. Desde que estoy hablando, estoy sintiendo el vino y no se va de mi paladar, y lo tengo bastante bien reafirmado en toda su expresión de fruta y acidez y alcohol en general. Como alcohol y toda la parte de balance en cuanto a su acidez también, el cuerpo es medio. A mi punto de vista es un cuerpo medio incluso a un poco alto. Es un rosado que demuestra un equilibrio constante en su alcohol y acidez, pero demuestra una estructura brillante para ser un rosado de esta región. En generalidad yo diría que la temperatura de servicio tiene que ir entre 8 y 10 grados. Consideraría que es un vino que funciona bien en una copa tipo bordalesa, ¿no? Específicamente no tomarlo muy frío es fenomenal, y algo que sí es fundamental es acompañarlo con gastronomía. Sin duda es un gran aperitivo por sí mismo, pero pudiese llegar a ser mejor experimentándolo con alimentos. Entonces, para mí la conclusión de maridaje iría directamente a unas manitas de cangrejo estilo Campeche, acompañadas con una mantequilla clarificada, ¿no? Simplemente eso, frescura total, una atún aleta azul tipo sashimi, con un poquito simplemente de sal Maldon, y experimentar la proteína con este tipo de productos. La cocina asiática es un conductor maravilloso en nuestro vino, pero nuestra cocina mexicana también lo es, ¿no? Yo este vino lo he puesto incluso con algunos elementos como aguachiles, ¿no? Que no me da miedo ponerlo, porque esta expresión de fruta y este cuerpo nos ayudan a tener un buen resultado. Si a alguien le gusta la cocina peruana, pudiera ir con algún ceviche con leche de tigre, hay un pescadito mexicano, que hoy en México está resguardado, pero se vende a cantidades específicas bajo ley, es la totuaba. Se me hace espectacular con este rosado. Lo pueden hacer y no tengan miedo de probar incluso una carne blanca, porque el peso del vino no es totalmente ligero. Sin más, yo diría que el tiempo de vida de este 19 puede ir a tomarse ahora y guardarse hasta 3 años más. Va a haber expresión, va a haber modificación en su color y tonalidad, en su frescura, en acidez, pero va a ser totalmente tomable. Y pues como conclusión, creo que es un vino de complejidad media alta y vale toda la pena que lo consuman en su hogar. Perfecto, me encantó que ya van a tener estas dos estilos más bien, de una cata totalmente franca, totalmente con un guión de cata, que todo lo fue explicando Johan. No me van a dejar mentir todos los que nos escuchan, que lo fue explicando sí técnicamente y con este guión, pero daba la referencia de cómo se sentían ciertas sensaciones, cuáles eran los aromas específicos. No se fue por un lado totalmente adornando demasiado las palabras
Claro. No, fuiste totalmente franco. Para mí, creo que es un estilo que las personas que los escuchan pueden tener más referencias, como te mencioné. A mí ya me han escuchado mi estilo de cata y siempre es así, muy amigable, franco, pero pues más, pues sí, entre amigos, ¿no? Quitando un poquito más ciertas palabras muy rimbombantes. Así que me encanta que los hayas guiado y creo que a más de uno le puede llamar ya la atención, y espero que cuando salga este episodio lo vuelvan a escuchar ya con la copa de vino, ya sea del Albillo Real o del Enate, y nos acompañen pues un poquito, digamos que a destiempo, pero que tengan esta cata con nosotros para que vean y también ellos puedan constatarse que lo que nos estamos compartiendo aquí en aromas y en sensaciones en boca están presentes. Pero recuerden que esto siempre es subjetivo, cada persona tiene umbrales distintos, tanto de aromas como de sensaciones en boca, así que siempre todo esto va a ser subjetivo. Una cata, no porque nosotros digamos tiene un tono rojo rubí, tiene que ser siempre rojo rubí, porque tal vez tú no lo identificas en esa escala y tu escala tal vez va más hacia un cereza o un rosado un poco más intenso, rosado casi mexicano. Así que todo esto siempre es bien subjetivo, así que no crean siempre que lo que ustedes están percibiendo está mal si otra persona profesional dice algo distinto. Así que creo que hemos desarrollado perfectamente este tema del guión. Obviamente aquí salieron muchísimos más subtemas de este episodio, que me encantará después tener a Johan para más temas, que tienes muchísimo que nos puedes compartir, que nos puedes enseñar. Tanto yo siempre aprendo de todas las personas que vienen aquí al podcast, siempre aprendo algo nuevo. Y pues este episodio pues va perfecto ahorita para febrero. Pues estamos en este mood muy de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad, así que creo que estos dos vinos van y perfecto para celebrar con la pareja, ya sea en una comida, en una cena. Si no te gustan tanto los vinos tintos, bueno, pues tienes la opción de un vino rosado. Si no te gusta tanto el vino rosado, pues tienes un vino blanco, que no es un vino blanco cualquiera, y aparte pues también quedas bien porque se nota que le buscaste más, que le investigaste por ser una variedad distinta, no tan comercial. Así que creo que estas dos opciones de regalo de San Valentín van a quedar perfectos, y si no, siempre es buen momento para compartirlo con familia, con amigos, este tipo de vinos. ¿Tú qué opinas, Johan? Pues sí, claro, o sea, la verdad es que este vino rosado y nuestro Albillo son un crack para esta temporada, son una garantía. Encuéntrenlos también en algunas tiendas, lo pueden encontrar en la europea, por supuesto, también mencionarles. El tema de Enate está en la europea totalmente, y repito, o sea, búsquenlo en Rappi, incluso lo puedes poner en Rappi, en Amazon me parece que también estamos ahí disponibles. Entonces pues adelante, y la verdad es que disfrútenlo. Pamela, felicidades por tu interés en profesionalizar y cultivar a la gente en el mundo del vino, y pues un placer estar contigo esta tarde. Pues a ti, muchas gracias, Johan, por acompañarnos, por compartirlos. Recuerden que yo les voy a dejar las redes sociales tanto de Ferrer como los vinos que catamos hoy, y los de Johan obviamente en el podcast que va a estar disponible este miércoles, como todas las semanas. Y bueno, en redes sociales pues va a estar ahí toda la información. Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir directo a mí, o igual están las redes de Johan para que los guiemos en dónde conseguir estos vinos. Y bueno, pues obviamente seguir compartiendo más temas y educándonos todos en este mundo del vino. Muchísimas gracias, Johan. No, pues un gusto, y pues saludo a todos, pásenla bien, y con vinos de nuestro grupo, pues qué mejor que estén en sus mesas. Mucha salud a todos y hasta pronto. Gracias, un abrazo. Y eso ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios, y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Te invito a que me sigas en redes sociales, en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Sommelier, y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. Bien, abrazos.